Está bien. Buenos días a todos, amados. Pati, buenos días. Mona, vamos a empezar. Tenemos, Pati, una alabanza, un canto para adorar al Señor. Adelante, hija, porfa. Me dice que me ama, escucho llover. Me dice que me ama, un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande es su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Pues damos gracias a Dios por este día. Y también muchas gracias a Dios porque, no obstante que todos sabemos que Dios nos ama, y seguramente lo compartimos infinidad de ocasiones desde el púlpito y seguramente persona a persona. No sé tú, pero yo, cuando me lo dicen a mí, cuando lo recibo yo, es algo diferente. Es algo que de verdad impacta nuestras vidas, ¿no?
Y creo que es un mensaje que nunca deberíamos no solo olvidar, sino mejor aún, estarlo escuchando, estarlo recibiendo y estarlo disfrutando. Este domingo estuve en una iglesia en Zacatecas, una iglesia pues grandecita, tenía bastante gente, no obstante la pandemia. Y precisamente hablaba yo de Juan 3:16. Y cuando comentas que vas a compartir sobre Juan 3:16, ves las caras, sobre todo de los pastores y de los líderes, ¿no? Así como la cara que tenía mi primo ahorita, que ya se cortó, pero bueno, así con la cara de Juan 3:16, ay, qué gran cosa van a decir el día de hoy. Pero lo cierto es que cuando tú escuchas este texto y otros muchos más, ¿verdad? Y te quedas con esta verdad de que Dios te ama a ti particularmente, te das cuenta o puedes dimensionar quién eres y por qué estás aquí en esta tierra. Y bueno, compartía yo sobre esto y al final fue un tema que creo que trajo bendición. Pues ya me apoyé con otros textos, pero el punto central era, tú necesitas cada día, por las mañanas, tardes, noche, tú necesitas estar experimentando el amor de Dios. En Samaritan Purse decimos que compartimos el amor de Dios o del amor de Dios de una manera tangible. Pero, ¿cómo compartir lo que no se tiene, lo que no se vive, lo que no se disfruta, lo que no se está probando? Porque no está mal que hayas experimentado o disfrutado el amor de Dios el día de ayer. Qué bueno, bendito sea Dios. Pero ¿y hoy? Hoy. Y la verdad, para compartir hoy algo que puedan realmente otras personas ver en ti, necesitarías también hoy estar disfrutando, experimentando que Dios te ama. Y fuimos por cosas tan sencillas tan sencillas y tan de costumbre como despertarnos, que dicho con mucho respeto, pues mucha gente hoy no se despierta, parte ya con el Señor, o gente se despierta pero no tiene salud y nosotros estamos aquí, o gente se despierta y no tiene casa, no tiene ropa, no tiene comida, y tú has tenido todo esto cada día. Recuerdo que hace 8 días les decía que no es que yo predique la prosperidad, ¿se acuerdan? Pero creo firmemente en que Dios nos ha prosperado tanto y les daba mi propia experiencia. Simple y sencillamente, ¿cuántas veces el Liud ha desayunado, comido, cenado y comido sus refrigerios? Y la verdad es que Dios ha invertido una cantidad increíble en mi persona, no solo en la comida, en la ropa, en la salud, en darme una casa, en darme tantas cosas. Y luego me ha dado tanto que también me ha llevado a compartir con cientos de personas comida, ropa, cuidados, médicos, medicinas. Eso es prosperidad. Que de Dios recibimos a manos llenas, hermanos. Y bueno, sin duda alguna, eso es simple y llanamente porque Dios me ama. Porque como Él ha dicho siempre, sus ojos han estado atentos y sus oídos atentos a mí. Y yo lo estoy experimentando y yo lo estoy disfrutando. Quiero compartirles un pasaje para el día de hoy y es seguro que ustedes también ya lo conocen. Se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 6, verso 30. Va a ser brevísimo porque tenemos un invitado para que nos comparta la palabra. Y en este texto dice que se juntaron los apóstoles con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y Jesús les dijo, vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Pero muchos iban detrás de él también
Y fue ahí cuando, viendo a las multitudes, Jesús los vio como ovejas que no tienen pastor y tuvo compasión de ellos. Después de esto, le dijo a sus discípulos, primero les dijo descansen, después les dijo denles de comer. Y ellos obviamente no pudieron, no supieron el cómo hacerlo, ¿verdad? Y entonces Jesús por el verso 38 les dice, ¿cuántos panes tienen? Id y vedlo o véanlo. Entonces le contestaron, tenemos 5 panes y 2 peces. Y Jesús les mandó a recostarse, bendijo los 5 panes y los 2 peces, los partió, se los dio a los discípulos y entonces les mandó que los repartiese. Ya. Muy brevemente, ese era el texto. Solo quiero enfatizar una cosa. Quiero poner mis ojos y que tus ojos se enfoquen en esto. Todos sabemos del milagro de la multiplicación. Todos sabemos que Jesús tomó estos 5 panes y 2 peces y los bendijo. Pero hoy quiero solo ponerme en este punto. Después de bendecirlos, los partió, se los dio a los discípulos y los discípulos lo distribuyeron. Por un momento pensaba yo leyendo el texto, pero la multiplicación ¿a qué hora se dio? Porque solamente cuando dice que los parte, sigue hablando de 5 panes y 2 peces. ¿Y sabes dónde se multiplica? En el proceso de los discípulos, tomar y repartir, tomar y repartir, tomar y repartir. Y es lo mismo que hoy Dios está dándonos a nosotros. Creo que a veces vemos con ojos terrenales solo 5 panes y 2 peces en tu ministerio, en tu pastorado, en tu ministerio de enseñanza, de consolación, de ánimo, de evangelismo, de sanidad. Creo que solo estamos mirando lo que está al frente del Señor, pero no estamos confiando en que al bendecirlo Dios, en nuestras manos se va a multiplicar, no al 100 por 1, mucho más. Estaba en Zacatecas, ya había yo terminado de predicar y en la tarde descansando un momento en el hotel antes de ir a comer, estaba leyendo este pasaje y de verdad yo me metía con el Señor y le decía, Dios, qué increíble es tener la experiencia, mi experiencia con Dios, de que Dios multiplica todo. Cuando yo con fe y obediencia empiezo a compartir. La palabra de salvación puede salir de tu boca a una persona, pero Dios hará que su palabra se multiplique de persona en persona, en personas y cientos de personas más. Tus oraciones por los enfermos, Dios también hace que se vayan multiplicando, porque por el que oras, también aprende a pedirle al Señor. Y va a llegar el momento en el que Él mismo va a orar por otros. No estoy hablando solo de las cosas materiales, que también Dios hace que se multiplique. Estoy hablando de todo lo que Dios pone en tus manos. Pero por favor, amados, por favor, amadas, no pierdan de vista, no perdamos de vista que cuando Dios bendice algo y lo pone en tus manos, tú necesitas distribuir, compartir. Y en la medida que compartas, vas a ver la multiplicación de Dios en todas las áreas de tu vida. Y termino diciendo, pero si almacenas, si guardas, si retienes más de lo que es justo, probablemente lo que estás almacenando se eche a perder. Bueno,
Creo que terminaré diciéndoles que el corazón de los hijos debe aprender a ser un corazón agradecido con el Padre, con sus padres terrenales también, claro está, ¿verdad? Y debe aprender, creo yo, que la mejor forma de ver que alguien ha aprendido es que debe aprender a dar antes que recibir, porque mayor cosa es dar que recibir. Pues, amados, los dejo con esa muy pequeñita reflexión, porque espero que el Señor les mueva en sus corazones a dejar que fluyan las cosas, a no guardar, a no atesorar. Y eso, por cierto, también es para el dinero, ¿eh? Porque al que guarda o atesora más de lo que necesita, tampoco le es una bendición. Bien, amados, pues hoy le pedí al pastor Efraín Camacho, que la mayoría de ustedes ya conocen, y si no, lo van a conocer ahorita, ¿no? Un pastor joven, pero ya con un par de añitos en el pastorado, y lo más importante, un hombre que nos ha sido una gran bendición cada vez que estamos juntos, y que siempre ha tenido ese espíritu de servir, de atender, pero sobre todo de obedecer a Dios. Y ese buen testimonio es lo que hoy yo quiero que ustedes también escuchen. Le pedí que nos compartiera un poquito de cómo se convirtió, pero como a todos también, que nos diga qué está haciendo Dios en este momento en su vida, aquí en la pandemia. Adelante, pastor Efraín Camacho, el Señor te bendiga y te escuchamos. Gracias, Paz. Buenos días, pastores, consiervos, qué gusto verlos. Bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? Gracias al que nos fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que nos tuvo por fieles, poniéndonos en el ministerio. Y pues la gloria a Dios, ¿verdad? Es bueno, me anima escuchar qué testimonio podemos dar, porque a veces decimos, pues yo quién sabe qué estaré haciendo, ¿verdad? O qué estarán viendo los demás, super pastores, obispos, ancianos y hermanos, ¿verdad? En uno, pero gracias a Dios que podamos dar ese testimonio para la gloria de Dios. En estos ya casi 5 años en el ministerio, pues el Señor ha sido bueno, el Señor me permite en su gracia servirle, estar cada día, cada vez más enamorado de Él, pero también del ministerio en el que me ha puesto. De eso quiero hablar con ustedes un poquito hoy, pero bueno, decía el pastor que les platicara un poco de cómo fue el convertirme. Y no tengo como que una historia sencilla o rápida en específico, porque creo que ha sido siempre un proceso de Dios y lo puedo ver así, entender así y hablar así desde antes de que naciera. Así ha sido mi historia y ha sido un proceso pues que toda mi vida ha tenido que ver Dios, ¿verdad? Ha tenido que ver siempre ahí marcando sus planes para conmigo. Viene desde antes de nacer y desde mi nacimiento, ¿verdad? Cuando mi mamá estaba en el hospital, ya en una edad avanzada, había dado a luz y muy mal de salud por el parto. Y ahí ella estaba angustiada, estaba preocupada por qué pasaba con ella, qué pasaba con su bebé. Al grado, estaba tan grave la situación, tanto de ella como mía, que mi papá orando al Señor, pues él decía, Señor, pues las vidas de ambos están en tus manos, ¿verdad? Tú sabes lo que vas a hacer. Y el Señor fue bueno porque ahí en el hospital mi mamá pudo encontrarse con una enfermera, con una mujer que parecía una enfermera, y esa mujer fue directamente con ella a decirle, no tengas miedo, Marina, tu bebé va a estar bien y tú vas a estar bien. Estate tranquila.
Y eso a mi mamá le dio mucha paz. Ella no había visto antes a esa enfermera, no era del turno, no era alguien que la atendiera y nunca más la volvió a ver después en su estancia en el hospital. Pero eso fue algo que Dios usó para traerle paz. Y ella, junto con mi papá, decían, pues creemos que fue un ángel, ¿verdad? Fue un ángel del Señor. Y de ahí mi nombre, mi primer nombre, Ángel Efraín. Y también puedo ver esa confirmación de parte del Señor, ¿verdad? En ese segundo nombre, que el primero pues sabemos que es un mensajero, ¿verdad? Pero ese segundo nombre, Efraín, que significa fructífero, alguien que da fruto. Esa fue la promesa de Dios, eso fue lo que mis papás creyeron desde el momento en que nací. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Cómo los padres entregan todo en las manos de Dios y se entregan para obedecer al Señor, ¿verdad? Yo creo que desde ahí comienza una historia de milagros, del poder de Dios, del amor de Dios hacia mi vida. Y pues aquí estamos, gracias a Dios, con 23 años de edad, ya sirviendo al Señor. Eh, y ha sido muy bueno el poder encontrarme con el Señor, o que el Señor me encontrara a mí más bien, y que me mostrara ese llamado que Él tenía. Pues desde niño se fueron presentando muchas cosas que fueron confirmando un llamado. Mis papás se pudieron dar cuenta. Cada uno de los pastores, he estado tal vez en 3 iglesias desde que nací, ¿verdad? Hasta hoy, en 3 iglesias, y cada uno de esos pastores fueron pastores que entendían y que decían que Dios tenía un llamado para mí, un ministerio para mí, que fueron pastores que fueron tratando de guiarme, ¿verdad? En esa enseñanza, en ese discipulado. Y pues gracias a Dios, aquí estamos con vivencias personales, ¿verdad? Que tuve que pasar, el tener que reconocer. A mí me gusta mucho ese himno que dice: me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, y lo que el Señor hace con nosotros, ¿verdad? Y llegó un momento en la adolescencia donde tuve que darme cuenta qué tan herido estaba, qué tan enfermo estaba, y cuánto necesitaba del Salvador, cuánto necesitaba de su obra en mi vida. Y fue ir entendiendo que Él tenía un propósito para mí y que me llamaba a la obediencia, ¿verdad? Que me llamaba a una vida que no era conformarme a este siglo, que no era vivir como los demás niños, como los demás adolescentes, como los demás jóvenes, sino que era siempre buscar el agradar a Dios y el hacer su voluntad antes que guiarme por lo que este mundo ofrece, ¿verdad? Y gracias a Dios, aquí estamos pastoreando ya en tiempos de pandemia, gracias a Dios. Tan joven me tocó esta experiencia, ¿verdad? Y ha sido algo bueno de parte de Dios para mi vida. Y pues algo que quiero hablarles está en Hebreos, algo que quiero compartirles, o bueno, comienza en Hebreos, ¿verdad? Mi pastor me daba un consejo y él me decía: cuando le hables a los pastores, diles lo que todos omiten, ¿verdad? Lo que nadie quiere hablar, eso habla. Entonces, eso estoy intentando. Y pues creo que algo con lo que debemos comenzar, porque es algo con lo que yo me he dado cuenta y que yo he vivido como pastor en el ministerio en este tiempo, es que antes que nada necesitamos, como creyentes, seamos pastores o no, seamos ministros o no, como creyentes, necesitamos del evangelio cada día de nuestra vida. Necesitamos afirmarnos en esta esperanza que es Jesucristo. Y cada día creo que nuestro corazón y nuestro entendimiento tienen que ser confrontados con el evangelio de Jesucristo. Cada día debemos de venir al arrepentimiento. Es lo que creo necesario para los pastores cada día de nuestras vidas, que aún y cuando podamos predicar y hablar y enseñar y organizar y orar y etcétera, etcétera, necesitamos siempre ir al arrepentimiento, porque es un requisito, ¿verdad? Para nosotros los que estamos en Cristo Jesús, y no es algo que se da un momento nada más, sino que es algo que
que cada día de nuestras vidas debe estar en nuestro corazón, ese arrepentimiento genuino. Y quiero hablar de lo que dice Hebreos 10, versículo 12. Aquí quiero comenzar. Y Hebreos 10, 12 comienza a decir, pero Cristo, ofrecido una vez para siempre, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y todo esto viene de hablar acerca del sacrificio de Cristo, que quita el pecado. Y termina diciéndonos, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y pastores, creo que debemos de recordar esto cada día de nuestra vida. No podemos de entrar a ver el ministerio como un oficio. Al menos yo he tenido que darme cuenta de esto y tener cuidado de no desviarme en mi corazón con esto, porque a veces vemos el trabajo pastoral solo como nuestro trabajo. A veces vemos el ministerio solo como un oficio, como que ya estamos aquí y ya es lo que hacemos y ya nos amolamos y tenemos que seguirle. Pero creo que debemos de siempre tener en nuestro corazón estas palabras: mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Y qué fue lo que prometió? Salvación y vida eterna, una purificación, una limpieza, ¿verdad? Y creemos en esta vida eterna, y entonces debemos mantenernos firmes en esta esperanza. Y eso significa también que debemos ser conscientes de lo que significa una vida nueva, de lo que significa vivir en el reino de Dios aquí y ahora. Y eso significa seguir luchando cada día contra nuestra carne, seguir luchando cada día contra la dureza de nuestro propio corazón, seguir luchando cada día contra el pecado. Y ustedes saben que Hebreos 10 más adelante, unos versículos más adelante, va a hablar acerca del que peca deliberadamente. Y eso es algo fuerte que creo que debemos de considerar cada uno de nosotros, que estamos en Cristo y que tal vez podemos dar testimonio de tener tantos años de conocer al Señor, de tener tantos años de estar en el ministerio, pero que debemos tener cuidado porque hay una advertencia para el que peca deliberadamente, que no solo ha conocido del Evangelio, que no solo ha conocido de Jesucristo, no solo ha conocido de esta gracia, sino que nosotros ahora proclamamos, predicamos y anunciamos esta salvación, este perdón de pecados y esta gracia. Y entonces el versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Tengamos cuidado de no hacer afrenta al Espíritu de gracia, ese Espíritu que está en nosotros, ese Espíritu que nosotros mismos predicamos, ¿verdad?
el espíritu de gracia. Yo creo que es importante que entendamos esto como ministros y que cada día procuremos ir delante del Señor para confesar nuestros pecados, para ir al arrepentimiento y entonces para mantener firme y sin fluctuar esta profesión de nuestra esperanza, más aún el ejercer este llamado en el que el Señor nos ha dado y hacerlo firmes, ¿verdad? En esta profesión de nuestra esperanza. No solo hacerlo como un oficio, sino hacerlo como ese ministerio, ese propósito que el Señor tenía para con nosotros desde antes de nacer y que entonces sigamos viviendo con esa pasión este ministerio. Sigamos viviendo con esa entrega, este ministerio, porque entendemos que hemos sido salvos por gracia, porque entendemos que hemos sido perdonados de nuestros pecados y que lo que hemos recibido de gracia, lo damos de gracia. Creo que eso es importante para mantener firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque a veces eso nos lleva a vivir vidas muy a la ligera como ministros, donde incluso llegamos a olvidar cuál es nuestra esperanza y llegamos a olvidar qué es lo que nos ha prometido aquel que es fiel. Y de eso es de lo que quiero hablar, porque si bien el versículo 23 habla de que fiel es el que prometió y nos habla de esa promesa que es la salvación, la vida eterna, la purificación que recibimos en Cristo, pero creo que también aplica para aquellas promesas que Dios ha hecho a nuestras vidas, más específicamente. Estas promesas que la Biblia dice que son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y creo que debemos de recordar, pastores, que fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió esa salvación tan grande para nosotros, pero fiel es el que prometió no solo eso, sino también el usarnos a nosotros para cosas grandes y maravillosas y para mostrarnos cosas grandes y ocultas que no se han visto antes y para vivirlas. Pastores, fiel es el que prometió, y la importancia de mantener firme esta esperanza y la importancia de mantenernos siempre en un arrepentimiento constante es para que no nos desviemos del camino que el Señor ha trazado para nosotros. Pastor, tu propósito es legítimo. Pastora, tu propósito es fiel y verdadero, porque el que prometió es fiel y verdadero. El nombre que Dios te ha dado desde que estabas en el vientre de tu madre será reconocido por el cumplimiento de cada una de esas promesas que Dios te ha dado. Y recientemente meditaba en lo que dice Isaías 49, 3 al 6. Y creo que yo puedo enlazarlo con lo que estamos viendo en Efesios acerca de que fiel es el que prometió. ¿Qué es lo que prometió? Y entonces en Isaías 49 el Señor me hablaba en este tiempo de pandemia, en estos tiempos de estar buscando el rostro del Señor y la voluntad del Señor para guiar a la iglesia, para dirigir a la iglesia, para pastorear a la iglesia con sabiduría y con entendimiento. Iba a Isaías 49, 3 al 6, que dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Pastores, Dios nos ha escogido para propósitos muy grandes. Nos ha llamado para usarnos
y gloriarse en nosotros. Eso es lo que Isaías 49:3 está diciendo. El Señor me dijo, mi siervo eres, porque en ti me gloriaré. Te he escogido para gloriarme en ti, para gloriarme a través de ti. Ese es el propósito que el Señor tiene para nosotros. Es el nombre que Dios nos ha dado, el nombre de sus siervos, sus sirvientes. Pero es verdad que a veces nuestro pensamiento es como el versículo 4. Y a veces ahí estamos, ¿verdad? Los pastores, y entonces decimos, por demás he trabajado en vano, sin provecho, me he gastado mis fuerzas. Pero a veces nuestro corazón se llena de duda, de amargura, y pensamos que nuestro trabajo es en vano, que tal vez Dios nunca quiso usarnos, que tal vez solo fuimos nosotros y nuestra emoción o nuestras ideas, y que tal vez Dios no va a hacer nunca algo importante, algo bueno con nosotros o a través de nosotros. Pensamos que hemos gastado nuestras fuerzas sin provecho, pero es ahí donde debemos mantener firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Aunque los resultados para ti o para mí no parecen favorables, aunque podamos vernos como decía el pastor Eliud, pues nada más tengo estos pececitos, estos panes, aunque tal vez hay quienes no entienden lo que estás haciendo y tal vez te dicen, ¿cómo crees que con eso vas a alimentar a tantos? ¿Cómo crees que con eso vas a llevar a cabo la obra del Señor? Tal vez hay quienes no entienden lo que estás haciendo o simplemente no lo aprueban, tal vez te critican o tal vez te juzgan mal y tal vez son pocos los que entienden, siguen y te apoyan. Pero pastor, tú sabes que lo que estás haciendo no es por tu gusto, no viene de ti, sino de lo que Dios te ha hablado y ordenó hacer. No desmayes, sigue trabajando en lo que Dios te habló, porque el trabajo del Señor no es en vano, dice la palabra. Y cada uno tiene su recompensa, tanto el que se apuntó y criticó, como el que entendió y obedió. Cada uno tiene su recompensa. Y nuestro consuelo cada día debe ser, en este tiempo, amados, mi consuelo ha sido este pensamiento de lo que dice el versículo 4 de Isaías 49, en esa segunda parte que dice, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Yo creo que nuestro consuelo cada día debe ser este. Mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Creo que cada día debemos levantarnos, despertar, abrir los ojos y ya que estamos preparándonos para las actividades, preparándonos para lo que vamos a hacer, porque el Señor nos mandó a hacerlo, aunque a veces nos sintamos cansados, agotados, enojados, desanimados, dudosos, pero el Señor nos mandó a hacerlo. Y entonces cada día debemos de venir a este pensamiento, mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Sigue adelante, pastor. Sigue en el ministerio en el que Dios te ha puesto. Sigue en ese llamado que el Señor te ha dado, porque tu causa está delante del Señor y tu recompensa está con Él. No importa cuán difícil pueda ser, no importa cuán cansados nos podamos sentir, no importa nada de eso. Nuestra recompensa está con nuestro Dios y nuestra causa está delante de Él. Eso que tú tienes en mente, dice el versículo 5, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Eso que tienes en mente es poco comparado con lo que Dios quiere y va a hacer por medio de ti. Y me encanta esta palabra que el Señor le da a su pueblo, a Israel,
a ese que constantemente está peleando con él, y de ahí viene su nombre, ¿verdad? Pero le dice, yo te escogí, eres mi siervo, y poca cosa es lo que tú tienes en mente, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus, para que restaures el remanente, porque también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y debemos recordar que ese fue el mandato del Señor. Y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta lo postrero de la tierra. Tenemos que recordar que tú y yo somos testigos. Somos testigos de la gloria del Señor, porque Él nos ha escogido para gloriarse en nosotros. Y ese es nuestro llamado. Lo que estamos soñando, imaginando es poco con lo que el Señor nos va a llevar si nosotros mantenemos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Debemos de mantenernos firmes, aun y cuando a veces puede venir murmuración, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que esa murmuración no es contra los hombres, estamos dirigiendo, pastoreando, sino que esa murmuración es directamente en contra de Dios. Y a veces eso nos desanima porque la gente, en lugar de entender lo que estamos enseñando, en lugar de entender hacia dónde vamos, la gente se voltea en nuestra contra. Y aunque no tal vez tan deliberadamente, ¿verdad? Pero lo percibes en el espíritu y lo percibes en los corazones. Y a veces eso puede llegar a volverse una carga, a veces puede llegar a desanimarnos, pero debemos de mantener firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuáles son esas promesas que el Señor te ha dado? ¿Cuál es ese nombre que el Señor te ha dado desde que estabas en el vientre de tu madre? Esto me identificó mucho por el testimonio que les acabo de platicar. Ese nombre que el Señor me dio desde el vientre de mi madre. El ser su siervo, el ser escogido para que Él se gloriara en mí, a través de mí, y para que Él hiciera cosas aún más gloriosas. ¿Cuáles son esas promesas por las que tú comenzaste y diste aquel primer paso de obediencia, el primerito que diste? ¿Lo recuerdas aún, pastor? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue esa promesa que te cautivó para decir, voy a ir hacia eso? Voy a pelear, voy a seguir avanzando hacia esa promesa que el Señor tiene. Y no debemos de perder de vista esas promesas. En medio de la pandemia, yo enfrenté muchas situaciones en la iglesia, cosas que tuve que enfrentar y cosas que fueron nuevas, ¿no? Porque aparte de que fue nuevo el pastorear en pandemia, pues hubo muchas cosas que se presentaron que fueron nuevas porque yo soy nuevo en el ministerio. Pero gracias a Dios que he podido permanecer y mantener firme y sin fluctuar esa profesión de nuestra esperanza, porque entiendo que es fiel el que ha prometido. Y yo les puedo dar testimonio de lo que he podido vivir, como nos enseñaba el pastor Eliud la semana pasada, ¿verdad? Con esos recursos de fe que vienen directamente de la mano de Dios y que nos llevan a vivir una experiencia con Dios más allá de lo que imaginamos. Han sido tantas cosas tan maravillosas de ver la mano del Señor en medio de estos tiempos, de seguir viendo el cumplimiento de sus promesas sin importar nada. Y el pastor Eliud decía la semana pasada, aun y cuando muchos pueden decir, es que ahora es cuando menos tenemos, y aún así, tú y yo en este tiempo es cuando más hemos podido dar. Porque eso es lo que el Señor hace con nosotros, porque fiel es el que prometió. Y Él nos ha sostenido y hasta aquí nos ha ayudado. Y hay tantas cosas de las que yo puedo hacer memoria y ver cómo cada una de las promesas del Señor se ha cumplido. Y eso es solo lo que quiero compartir con ustedes. El Señor cumple sus promesas. El que prometió es fiel. Eso es todo el mensaje que yo quiero compartir con ustedes hoy. El que prometió es fiel. Él cumplirá cada una de esas promesas. Yo me emociono al ver y pensar, Señor, cuando yo comencé a servirte, tú me prometiste esto y ahora lo veo cumplido. Señor, cuando comencé en el ministerio a pastorear, tú me prometiste esto y hoy lo veo cumplido en tan poco tiempo, cuando yo en ese momento pensaba, bueno, tal vez en unos 15 años, en unos 20 años, que yo ya sea un pastor hecho y derecho, pero el ver ahora, a tan solo 5 años de haber comenzado el ministerio,
ver cada una de las promesas del Señor que se han ido cumpliendo. Yo recuerdo aquella primera promesa de la que soy consciente, cuando el Señor me habló a los 14 años y Él me dijo: yo te he puesto como un José para tus hermanos. Tú traerás bendición para tus hermanos. A mis 14 años yo estaba afligido porque mis 4 hermanos estaban lejos del Señor. Estaban apartados del Señor. Estaban en el mundo, estaban completamente en tinieblas, en oscuridad. Y a mis 14 años eso era algo que a mí no me dejaba, era una carga que había en mí. Y yo siempre oraba por mis hermanos. Porque yo decía: Señor, ellos vivieron lo que yo estoy viviendo ahora. Ellos vivieron una niñez en la iglesia, ellos aprendieron de tu palabra, ellos vivieron lo mismo que yo estoy viviendo. ¿Qué es lo que sucedió? Ayúdame, por favor, porque yo no quiero crecer y que suceda lo mismo conmigo. Te ruego que los hagas volver al camino. Esa era mi oración. Y decía: yo no sé qué es lo que le sucedió después, pero yo no quiero que a mí me suceda. Yo quiero seguir conociéndote, quiero seguir sirviéndote. Y esa era mi oración. Y entonces la palabra fue: tú serás un José para tus hermanos. Y desde los 14 años, en tan poco tiempo, tal vez un año duró el proceso, cada uno de mis hermanos fue uno por uno regresando al Señor, viniendo en arrepentimiento, entregando sus vidas al Señor, y cada uno de ellos hoy sirven en la iglesia, cada uno de ellos hoy son discípulos fieles que entienden cuál es el llamado que el Señor ha hecho a sus vidas. Es una promesa que tal vez ahorita ya podría olvidarse, ¿no? Yo diría: ay, pues sí, eso fue a los 14 años, pero yo veo esa promesa cumplida y yo digo: fiel es el que prometió. Y yo sé que así será con cada una de sus promesas. Recuerdo que cuando comencé a pastorear, a mis 18, 19 añitos, comencé a pastorear, y recuerdo que la palabra que el Señor me dio fue: esta iglesia en la que te he puesto a pastorear es como una cueva de Adulam. Aquí hay amargados de espíritu, aquí hay ladrones, aquí hay gente así. Pero de este lugar yo formaré valientes. De este lugar saldrán valientes. Y hoy, hermanos pastores, puedo testificar de que así ha sido, porque fiel es el que prometió. Y no me ofendió que me dijeran que mi iglesia era una cueva de Adulam. Al contrario, fue para la gloria de Dios. Y hoy hay gente que desde que comencé el ministerio ha permanecido. Y no solo ha permanecido, sino que ha crecido. El Señor ha dado la gracia en el ministerio para que esos creyentes crezcan en las áreas donde habían estado estancados por mucho tiempo. Y el Señor me ha dado la gracia para que puedan salir de esa cueva de Adulam, ya no como aquellos que entraron, sino ahora como gente nueva, como valientes por el reino de Dios, que hereden el reino de Dios. Y el Señor ha sido bueno. Ahora hay pastores formándose de esta generación, de este ministerio. Y esa fue otra promesa que el Señor me dio al comenzar el ministerio, y el Señor me decía muy claramente: tú serás pastor de pastores. Yo decía: bueno, pues tal vez en unos 40 años, ¿verdad? Tal vez el Señor me permitirá pastorear a pastores. Pero hoy hay pastores ya formándose en la iglesia. Hoy hay hermanos que han ido también a la escuela de ministerio en Boca del Río y que se están formando y que ya pronto es su graduación y que estarán listos para pastorear. El Señor es fiel a sus promesas, fiel es el que prometió. El Señor prometió también que
Él iba a hacer cosas con el ministerio infantil de la iglesia. Y fue algo que para mí era muy difícil de creer, para empezar porque a mí me cuesta mucho trabajo el trabajar con niños. Y aparte de eso éramos una iglesia pequeña, una iglesia que no tenía como que las capacidades, las herramientas para poder hacer algo con los niños. Y hoy, gracias a Dios, tenemos un ministerio y cada sábado tenemos en casa a niños discipulándose, a niños nuevos, a niños que vienen de la calle, a niños de escasos recursos y que ahora estamos trabajando con sus familias, que ahora estamos pastoreándoles y que el Señor está haciendo grandes cosas con ellos. El año pasado, el Señor me hablaba acerca de comenzar a enseñar a la iglesia a no depender de un lugar físico, a no depender de un templo. Comencé a discipularles de esa manera, a decirles, hermanos, un día el templo se va a acabar. Tenemos que aprender a ser cristianos en nuestra casa, tenemos que aprender a ser cristianos en la calle. Y les comencé a llevar en ese discipulado. Había unos que se enojaban y que decían, no, es que el templo, es que la iglesia, es que la casa del Señor. Pero yo seguía en este discipulado con ellos. Y ahora en febrero el Señor lo confirmó, ¿verdad? Después de un tiempo de pandemia donde gracias a Dios pudimos mantenernos estables como iglesia porque ya teníamos esta enseñanza, porque ya teníamos esta cultura de no depender de un templo. Pero ahora en febrero el Señor lo confirmó y comenzamos a trabajar completamente en las casas. Hoy no tenemos un templo, hoy no tenemos un local, no tenemos un edificio de la iglesia. Hoy estamos trabajando completamente en las casas porque fue una promesa que el Señor dio, fue algo que el Señor me habló al estar pidiéndole sabiduría, guianza, dirección para con la iglesia, para pastorear. Y hoy lo veo como una promesa cumplida. Y hoy veo esos hogares de gracia, esas casas en las que estamos trabajando y está habiendo fruto. Estamos alcanzando a gente que nunca hubiera llegado a la iglesia, que nunca hubiera venido a un templo y que ahora en las casas les estamos alcanzando, les estamos discipulando, les estamos evangelizando y veo el fruto y veo cómo fiel es el que prometió. Recientemente el Señor me habló llamándome la atención acerca de no descuidar la oración. Y el Señor me decía, has descuidado la oración, la iglesia ha descuidado la oración. Yo los quiero en la oración. Yo les demando que vuelvan a la oración. Se han estado afanando en sus propias broncas, en sus propios asuntos, se han estado preocupando por sus necesidades. Yo les demando que regresen a la oración. Mismo supliré cada una de las necesidades. Hasta esas necesidades que solo tú tienes y que tú guardas, ¿verdad? El Señor habló eso y dio una promesa y dijo, vuelvan a la oración y yo supliré todas las necesidades. Dentro de tantas necesidades que había y que se han ido supliendo por el Señor, una de ellas fue algo que yo compartí con la iglesia acerca de una cuestión financiera un poco difícil, ya que tenemos el deseo de poder ir a la graduación de los hermanos que están ahora en la escuela de ministerio. Y entonces, todo eso significa gastos fuertes para la iglesia, porque no somos una iglesia muy grande. Y yo le compartí a la iglesia y les decía, hermanos, vamos a orar, esa es la necesidad. Necesitamos traer de regreso a los hermanos que se regresan para acá y necesitamos sus vuelos y también el deseo es que yo como pastor pueda ir para estar con ellos en la graduación porque hay un hermano que se quedará a pastorear allá y es como esa parte de ir a confirmarlo, ¿verdad? Y aparte que es mi hermano mayor, entonces más aún está ese deseo de poder verle. Y yo solo lo llevaba a la oración y decía, Señor, yo sé que si es tu voluntad, que si tú lo quieres, tú vas a proveer, tú vas a suplir. Y era algo que estaba ahí como una necesidad, algo por lo que no me afané, pero que sí era una necesidad, que estaba ahí en mi mente, ¿verdad? Pensando,
si iba a ser posible el cubrir esos gastos para poder viajar, para poder traer de regreso a los hermanos. Y en eso, una noche me llega un mensaje de una tía que ella conoció del Señor, pero en este momento ni siquiera es creyente, ella no es cristiana. Y me llegó un mensaje de ella porque se enteró que yo iba o que estaba planeando ir a ver a mi hermano, ¿verdad? Que se iba a graduar del instituto. Y entonces me dice, mándame los datos de tu vuelo, ida y vuelta, y ya está pagado, yo te lo voy a invitar. Y fue nuevamente ver que fiel es el que prometió. Tal vez ese es mi nivel ahora, ¿no? Tal vez no soy una iglesia, un pastor de una iglesia muy grande, tal vez ese es mi nivel y sé que el Señor nos llevará a cosas mayores, pero por ahora es ahí donde yo puedo ver la mano del Señor. Y algo donde no había nada, y yo decía, pues no sé si se va a poder. Y ahora ya tengo un vuelo pagado, ida y vuelta, para poder cumplir ese plan en el ministerio. Y ese tipo de cosas son las de las que yo he estado viviendo. Hay tantas más, ¿verdad? Pero creo que esas son las que quisiera platicarles, quisiera contarles y decirles, pastores, fiel es el que prometió, Él sigue estando con nosotros. Para mí era tan increíble poder pensar en este tipo de cosas que ahora estoy viviendo, como el decir que Dios proveyera un viaje. Yo decía, esas son cosas que solo le pasan a mi pastor, ¿verdad? Solo le pasan al pastor Carlos Arrieta, porque pues él como que su foto está allá en el cielo como el empleado del mes o no sé, y son cosas que solo le pasan a ese tipo de siervos de Dios, de pastores. Para mí era muy lejano poder vivir este tipo de cosas, y que ahora el Señor nos permite estar viviendo, y es un testimonio de cómo cuando el Señor promete, Él cumple, Él es fiel. Creo que eso es lo que puedo compartirles, pastores, y algo que quisiera terminar diciéndoles es, disfrutemos el ministerio. Seamos, dice la Biblia, sufridos en la tribulación. No dice háganse los sufridos, dice sean sufridos en la tribulación. Creo que a veces los pastores nos hacemos los sufridos, ¿verdad? Cuando hay sufrimiento, cuando hay crisis, cuando hay tempestad, nos dolemos, pero la verdad es que aún eso debemos de disfrutarlo en el ministerio. Debemos de seguir con esa pasión con la que comenzamos a servir. Esa ha sido mi oración desde que comencé el ministerio, decir, Señor, quiero que con la misma pasión que comencé a servirte, yo continúe sirviéndote hasta el último de mis días con esa pasión. Y creo que es algo importante para nosotros como pastores, el seguir entregándonos de la misma manera. Aunque tal vez ha pasado el tiempo, aunque tal vez hemos vivido malas experiencias, porque las he vivido también en la iglesia, pero no debemos de dejar esa pasión que el Señor puso en nosotros para servir en el ministerio, en el pastorado. Debemos de seguir invirtiendo, debemos de seguir entregándonos por la iglesia, por el ministerio, por la gente. Y cuando sucedan cosas malas, dice la Biblia, no nos asombremos como si cosa extraña nos sucediera, ¿verdad? Sino que entendamos que para esto estamos puestos. Creo que es importante que no endurezcamos nuestro corazón. Creo que algo que he podido ver en los pastores es que de pronto el corazón del pastor se endurece. A veces por malas experiencias, a veces por la gente que llega a lastimar, que llega a herir, que llega a traicionar. He visto que a veces el corazón de nosotros los pastores se endurece. Pero creo que debemos de seguir amando. El apóstol Pablo decía, con mucho gusto yo gastaré lo mío y aún gastaré hasta mi propia vida, ¿verdad? Por ustedes. Y creo que ese debe de ser el mismo amor con el que pastoremos y con que sirvamos cada día. Debemos de seguir amando, debemos de seguir dándolo todo por las almas. Por eso somos pastores.
es lo que el Señor nos ha dado, es donde Él nos ha puesto, este es nuestro ministerio. No debemos de cerrar nuestro corazón o cerrar nuestras puertas. A veces he visto pastores que les da miedo ya abrir su corazón, entregarle su corazón a la gente en ese ministerio, en ese discipulado, porque la gente a veces los ha lastimado, los ha herido o no ha valorado lo que han hecho y a veces se han endurecido. Pero creo que por eso somos pastores. Creo que estamos para dar la vida por las ovejas o dar la vida por nuestros amigos. Eso es lo que el Señor nos mandó. Yo recuerdo a un pastor en la Biblia, ¿verdad? David. Y él decía, por cuidar a las ovejitas, yo me he enfrentado a osos y a leones. Y el Señor ha estado conmigo. Y creo que ese debe seguir siendo el mismo amor y la misma entrega que tengamos por el ministerio. No importa que ya sepamos que vienen los osos y que son inevitables los leones, pero que sigamos entregándonos, entregando nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro corazón en el ministerio. Sigamos haciendo discípulos. Sigamos haciendo discípulos. A veces la gente a la que discipulo me ha preguntado, ¿por qué los aguantas, verdad? ¿Por qué soportas esto o aquello? No confías en tal o en fulano. Pero yo les digo, es que este es el llamado que el Señor me ha dado. Este es el ministerio. Y aún lo que enseñó Jesús es aún y cuando te entregaran y te vendieran por 30 monedas, hasta el último momento, tú vas a seguir amando a ese discípulo, ¿verdad? Aunque tal vez tú mismo ya conoces cuál es el fin, porque Jesús lo sabía, pero se entregó por ese discípulo como por los demás. Amó a ese discípulo como a los demás. Invirtió en ese discípulo como en los demás. Yo creo que es importante que sigamos sirviendo de esa manera, pero sobre todo disfrutando del ministerio. A veces he notado que hablamos del ministerio como si pareciera que nos sucediera una tragedia cuando el Señor nos pone en el ministerio, o una desgracia, pero no es así. La verdad es que en 2 de Corintios 4 encontramos que el apóstol Pablo dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y el apóstol Pablo, aunque ya había sufrido, aunque ya había tenido experiencias difíciles, él seguía viendo este ministerio como algo que le había sido dado según la misericordia de Dios. Dios había tenido misericordia de él y le había dado este ministerio, así es que él no desmayaba. Y yo te invito, pastor, pastora, no desmayes. Sigue agradeciendo por este ministerio en el que el Señor te ha puesto. Y yo recuerdo una enseñanza que una vez mi pastor nos daba a los pastores de Pan del Cielo. No recuerdo exactamente cómo era, pero el punto es que él nos decía, el ministro se compara a los remeros de tercer nivel. Y así se llamaba esa lección, remeros de tercer nivel. Y repito, no recuerdo bien qué tanto nos dijo, pero se me quedó muy grabado eso, porque estos remeros de tercer nivel eran aquellos que no eran dueños de su propia vida, eran esclavos. Y eran puestos en el nivel más bajo del barco para remar. Y no tenían opción, estaban encadenados ahí. Y tenían que seguir remando. Y si dejaban de remar, eran azotados. Eran siervos, eran esclavos, no eran dueños de su vida. Habían sido puestos ahí. Estaban entregados y si había un ataque, ellos eran los primeros que iban a perecer. Ellos no tenían oportunidad de salir corriendo. Y si había una tormenta, ellos eran los primeros que iban a ahogarse. Y recuerdo que la enseñanza era: los pastores debemos considerar nuestra vida como remeros de tercer nivel. Y yo creo que eso sigue siendo cierto para nosotros. Tenemos que dejar de lamentarnos o de hacernos los sufridos y de recordar que hay alguien que es el dueño de nuestra vida y que no tenemos oportunidad de salir corriendo. Al contrario, debemos de mantener firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Pastores, eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias. El Señor les siga
bendiciendo y prosperando sus vidas, sus familias y cada uno de sus ministerios. Pastor Eliud, gracias por la oportunidad de compartir un poco de lo que el Señor me ha enseñado, me ha hablado en estos tiempos. Gracias, Paz. Muy bien, gracias, Pastor Efraín. Y abro tantito el micro para ver si alguien quiere añadir algo más sobre lo que nos han compartido en esta mañana. Si alguien quiere comentar algo, por favor, solo levante su manita o abra su micrófono, cualquiera de las dos cosas, por favor. Bueno, yo quisiera felicitar por esa experiencia, por este tiempo que ha estado en el ministerio. Pues te felicito, hermano, qué bueno que tengas ese deseo en tu corazón también de exhortar para permanecer, y definitivamente la mayor bendición es poder permanecer, ¿verdad? Es una bendición poder estar en el ministerio, este bendito oficio que Dios nos ha puesto como mayordomos de su creación, ¿verdad? Entonces tenemos que ser fieles en ello, hermanos, y gracias por la exhortación. Y siempre es una bendición poder animarnos los unos a los otros a seguir adelante en el ministerio, ¿eh? Entonces, te felicito. Gracias, Ramiro, gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos algo más, amados? Pues, amados, si no hay otra cosa que comentar sobre el tema, ¿no? Solo nos quedaría preguntar si tenemos alguna petición de oración. Les mandamos un abrazo, bendiciones a todos. Quería pedirles si me apoyan a seguir orando por la hermana Gabriela Díaz. Ella es mamá de la suegra de mi hermana Lucy, y de inicio de año ella empezó a presentar problemas de cáncer en su cuerpo. No sé si recuerden, por ahí los meses de enero, febrero, estuvimos orando por ella porque le encontraron cáncer en el hígado. Y después se empezó a tratar, y después encontraron cáncer en la matriz, y me parece que le hicieron una operación, le taparon ese cáncer, y hace un poco más de un mes le encontraron cáncer ya en la columna vertebral, en la médula. Entonces, de un mes para acá, el cáncer ha invadido varios órganos de su cuerpo. Está en una situación muy, muy delicada. Estamos orando por ellos. Hemos estado visitándolos, hemos ido son de Cuernavaca, Morelos. Hemos estado yendo a visitarlos por lo regular cada 15, cada mes, y nos han pedido que le llevemos en oración. Es muy probable que la hermana ya, los médicos la han desahuciado, es muy probable que le dieron pocos días de vida. En el mes de marzo dijeron que no le daban más de 2, 3 meses de vida, y estamos orando por esa necesidad. Les pido que nos ayuden a orar. Seguimos orando que Dios haga un milagro. Sabemos que Dios hace milagros, que Dios tiene en sus manos nuestras vidas, y sobre todo para que el Señor manifieste su gloria en la vida de la familia. Okay, vamos a orar, pero Marcos, ya no alcancé a escuchar toda la petición. Entonces te voy a pedir a ti que ores, por favor, por esta petición, y termines también la reunión si eres tan amable, ¿no? Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos amas, Señor, porque sabemos que tú tienes nuestras vidas en tus manos. Como escuchamos hoy la palabra, Señor, tú siempre has permanecido fiel, tú permaneces fiel a tus promesas. Cada cosa que nos has dicho, cada cosa que has hablado, Señor, es una promesa para nosotros. Creemos en el Dios de la vida, en el Dios de la esperanza, en el Dios de la salvación, pero también creemos en el Dios que hace milagros, en el Dios que trae salud y vida al enfermo. Padre, oramos por la abuelita del pastor Efra, Señor, la hermana Lupita. La ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que tu gracia, tu poder, tu misericordia, Señor, pueda hacer un milagro en la vida de ella, Señor, y en la vida de la familia. Señor, manifiesta tu gloria sobre la vida de ella, Señor, pero sobre todo, Señor, manifiesta también tu salvación en la familia, en el nombre de Jesús. Padre, oramos también por Gabriela Díaz, Señor. Pedimos también por su cuerpo, pedimos, Señor, que ese cáncer también, Señor, sea extirpado, Señor, de su cuerpo. Hágase tu voluntad en la vida de ella. También los médicos ya la han desahuciado, Señor, pero tú tienes la última palabra. Te pedimos, Señor, que manifiestes tu poder, tu gloria, tu sanidad sobre su cuerpo.
pero sobre todo, Señor, hagas el milagro más grande que hemos recibido en la vida, Señor, que es la salvación. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu salvación en la familia, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Y también damos gracias, Señor, por la vida de cada pastor, de cada pastora, de cada uno de mis hermanos de Red Comunión, Señor, que hoy están conectados, que hemos sido edificados con tu palabra, Señor, y con tu amor, con el compañerismo, Señor. Gracias por esta familia, Padre. Bendecimos cada familia, cada hogar, en el nombre de Jesús, Padre, y pedimos que tu gracia, pedimos, Señor, que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén y amén. Gracias, y tenemos las peticiones allá anotadas para seguir orando por ellas. Bueno, pues entonces, familia, a todos, muchas gracias por conectarse y gracias por acompañarnos este martes. Primeramente, Dios, nos veremos el próximo martes nuevamente con la reunión de Red Comunión. Por ahí veré algunos en la semana, creo que, bueno, con los de la Congre el jueves nos vemos, y creo que con los del equipo regional también vamos a tener una reunioncita por ahí. Pues a todos, muchísimas gracias, amados. Si quieren abrir sus micros, nos saludamos todos por aquí.